Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué tal, amigos y amigas de Revisión de Rutina? Estamos grabando nuestro tercer episodio el día de hoy. Agradecemos mucho a los que nos han sintonizado, los que se han sumado a este proyecto que tenemos entre Ale Martínez y su servidor para poder informar, para poder educar, para que la gente se preocupe por realmente lo que va a ser el futuro de México en todas sus vertientes, desde el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Queremos desmenuzar todos estos temas para que sean partícipes. Ale, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno. Miren, vamos a mencionar 3 notas que estuvieron relevantes, o 4, quizás 5 notas que nos llamaron la atención. La primera, inundaciones en diversos municipios. ¿Será realmente un problema de la sociedad que tira basura o será un falta de mantenimiento, de estructura, en drenajes? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es una convergencia de diferentes cosas. Primero, no tenemos la infraestructura para todo lo que se está construyendo en la zona metropolitana. Segundo, efectivamente nos falta mejorar las campañas para el tema de los desechos, sobre todo porque en algunos drenajes en otros estados se han encontrado incluso colchones. No sé si sea el caso de Jalisco, pero no me sonaría extraño. Indiferente. Exacto. Y tercero, que creo que, los esfuerzos de protección civil a veces son muy bien impulsados por el gobierno del estado y hay otras veces en las que tenemos que improvisar. Es correcto. En algunas administraciones varía y no es un tema que ellos puedan controlar. Ellos, si se les dejara ser preventivos, quizá podríamos mejorar mucho el tema. Pero sí creo que necesitamos participación social. Sí nos tiene que importar. Nos inundamos todos, nos lleva el agua a todos. O sea, no es que nada más se lleve a al personal de gobierno, que nos terminamos inundando todos, ¿no? Y sí es controversial mencionar que porque tiramos la basura o porque nos dan a entender que somos sucios en nuestra ciudad, están tapados algunos de los drenajes. ¿Tú no ves ahí la posibilidad de pensar en drenajes profundos, en alguna cuestión que también nos permita desahogar el crecimiento de la zona conurbada? Porque ha sido brutal. Mira, yo creo que ha habido una mala planificación, hemos crecido muy rápido como ciudad, los desagües hasta cierto punto pues no se han actualizado, por así decirlo. Leía una nota de Lomelí, del Informador, que la verdad mis respetos, muy buen reportero, muy, muy enfocado y muy centrado, en donde justo hacía este análisis. O sea, la ciudad ha crecido, pero los drenajes siguen igual. Exacto. No son tuberías que desde 1990 se hayan actualizado, se les haya invertido en el tema de la remodelación y demás, pero bueno, al final de cuentas es un tema que se tiene que resolver, y más porque vienen los juegos, viene el mundial, entonces... Sí, con Panamericanos tuvimos un colapso importante en todo lo que fue la Villa Panamericana. Bueno, pues ahora con este crecimiento de la urbe, sí tenemos que tomar nuestras precauciones. Es y correcto. además, la demanda de habitaciones en la zona metropolitana ha incrementado no solo por la parte hotelera, sino también por el tema de Airbnb. Es correcto. Pero bueno, y los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, Revisión de Rutina. Próximamente les estamos compartiendo un WhatsApp que tenemos comunicación directa porque queremos conocer todo lo que ustedes piensan y opinan. Vamos a noticias un poquito más felices dentro de lo que cabe. Hubo la aprehensión de Kelvin, aquel hombre de 28 años que brutalmente le quita la vida a una mujer con un AR-15. Sí. Qué tristeza saber que la juventud ahora, en vez de crear, se dedique a quitar las vidas. Creo que no nada más fue la de ella, a ella la perdimos en este plano, pero él se va a ir al penal, pues ya toda su vida. Sí. Siendo un hombre muy joven. Teniendo 28 años, Exacto. yo a mis 28 años estaba planeando hacer mis emprendimientos, tratando de destacar en el deporte, etcétera, pero bueno, al final... Y queremos siempre nosotros hacer un énfasis en el tema de la sociedad. No podemos ser ajenos, no podemos ser individualistas, no podemos ser
voltear a otro lado cuando lo que nos está pasando nos afecta a nuestros hijos, a tus hijos. Entonces creo que debemos de participar en nosotros como sociedad. Sí, y tomar en cuenta que la base de toda la sociedad es la familia. Ahora con estas cuestiones de emparejarnos como sea y con lo que sea, creo que ha tenido un costo social muy alto porque, por ejemplo, ahora quedó una niña de 11 años sin mamá. Es correcto. ¿Y qué va a pasar con ella? Hoy es tema porque, bueno, fue un tema de un video, está, pues sí, digámoslo como debe de ser, morbo, el hecho de saber cómo perdió la vida Carla, pero ¿cuántas niñas hay en esa circunstancia que no nos enteramos y no nos importa porque no están en redes sociales? Es correcto. Entonces, por favor, padres, madres, tutores de estas adolescencias y de estas personas, échenle un ojo, cómo están, dónde se están desarrollando, quién es su círculo social, cuáles son los personajes que siguen en redes sociales. Yo siempre creo que las redes sociales son armas de doble filo, en donde aprendes. Yo he aprendido a manejar muchos sistemas de computadora a través de redes sociales, pero también he visto cómo a veces las personas que llegan a cambiar su manera de pensar, en donde creen que con el mínimo esfuerzo pueden tener viajes a todos lados, ¿no? Entonces, eso es falso, créanme. Monetizar la vida. Créanme que eso es falso, créanme que no se puede lograr de que yo conozca una manera en la que no se trabaje de manera ardua a que se tenga un buen resultado, que sea lo contrario, ¿no? Claro. Y es un tema de valores. En el caso del país es un tema de civismo. Hemos perdido ese interés por la institución en la que todos vivimos, que es la patria. Y hay por ahí un dicho que dice: el que no quiere a su madre no quiere a su patria. Es correcto. Entonces, bueno, pues ojalá hagamos un esfuerzo conjunto. Esa es la idea con la que empezamos este proyecto, porque lo que nos interesa es que te informes, que preguntes, que no te importa si te equivocas, pero que te hagas sabedor de los temas. Hay 2 notas más que me gustaría mencionar, Ale. Bueno, 3 en realidad. La tercera nos va a abrir canal para presentarles a nuestro invitado, pero hay 2 notas más. Una en donde un servidor público de un estado del centro de la República tiene un conflicto con un comerciante. Se voltea y le dice: a mí me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan. ¿Realmente a ese nivel ya naturalizamos la violencia? Yo creo que sí. Desde el momento en el que ahora los servidores públicos, si nos ofendemos, podemos castigar al ciudadano, hemos normalizado la violencia. El tema dato protegido fue una normalización de violencia brutal que hoy la sociedad en México está renegando y se está dando cuenta de las consecuencias de permitir a los funcionarios públicos manejarnos como ellos quieren. Pero más allá de un funcionario público, o sea, si ella con esa seguridad, porque igual les compartimos el video, con esa seguridad voltea y le dice: con 2,000 pesos te desaparezco. O sea, ¿quiénes son sus contactos? ¿Realmente? ¿De dónde salió? ¿Realmente salió? O ese clásico, tú no sabes de quién soy amigo, ¿no? Sí, claro. O sea, que a veces ilusamente tú piensas que por tener en tu teléfono el contacto de X o Y personaje dentro del funcionario público, pues ya es sinónimo de prepotencia y altanería. Pero no, la realidad ese no es el objetivo de un funcionario público, de un servidor público. Es que el asunto por el que eres servidor público es porque quieres servir a alguien que no tienes el gusto de conocer en positivo. Es correcto. Pues bueno, la penúltima nota. Celebran 50 años de aniversario de la Paleta Payaso, esto por una gobernadora también del centro del país. Ya no sé si reírme, si llorar, si realmente sea un momento de conmemoración, si realmente sea lo que necesita México, sentarse. ¿La agenda del país? Que la agenda del país ruede a través de una celebración de una paleta payaso. Pues el asunto es ese, Carlos, que hemos llevado la política a ser como una cultura pop de algo que tiene unas repercusiones en nuestra vida brutales. Y tan es así que nuestro invitado de hoy nos va a aterrizar en las consecuencias de esta toma de decisiones tan laxa, tan banal, ¿no? Porque qué bueno que la Paleta Payaso cumpla 50 años, pero yo creo que hay unos temas más urgentes en el Estado que hacer una celebración y sobre todo despilfarrar dinero que se necesita en los recurso estados. Público. Exactamente, para un festejo tan banal.
Pero bueno, la otra nota es: universidades, colegios de abogados y empresarios urgen aprobar la reforma sin tómbola, lo que nos lleva, por favor, a presentar nuestro invitado. Les voy a presentar a Napoleón. Es un asesor del Congreso del Estado. Él ha estado todo el tiempo en el Congreso del Estado. No lo quiero decir tan técnico porque la realidad es que queremos hacer esto súper amigable. Es un hombre muy joven que empezó su trayectoria precisamente dándose cuenta de todo lo que estaba pasando. Y a veces cuando participamos en los poderes y los grandes funcionarios nos permiten acompañarlos, tenemos un conocimiento más digerido de lo que se está platicando y nos desdoblan la terminología tan complicada que a veces vemos en las legislaturas. Entonces, él se vuelve una persona sumamente interesante por eso, porque no es una gente que todo el día vaya por la calle diciendo soy fulano de tal y soy asesor, para nada. Es un estudioso, nos gusta la mala vida, ¿verdad? Nos gusta estar ahí enterándonos de qué es lo que está pasando y la consecuencia de... Se vuelve carrera. Sí, se vuelve una carrera de esto. Es correcto, porque fíjense y recuerden que la función del poder legislativo es hacer un análisis, y ahorita si no que Napo me corrija, hacer un análisis de las circunstancias sociales y plasmarlo a través de leyes, es decir, lo que se puede, lo que no se puede. Tenemos autoridades que a través de esas leyes hacen cumplir el buen actuar, que puede ser el Poder Judicial. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Existe, por ejemplo, maltrato animal. Los legisladores tienen que hacer un análisis, tienen que hacer una propuesta en donde se apruebe a lo mejor una nueva ley contra el maltrato animal o si ya existe una en donde se aprueben reformas y se diga que, pues bueno, los animales también merecen el cuidado, tienen derechos que dentro de su esfera, por ser seres vivos, se debe de cuidar, ¿no? Pero Napo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación a quienes nos escuchan. Pues sí, primero que nada explicarles la parte de ser asesor. Hay veces la gente no está muy familiarizada con este tema. Exacto. A nosotros nos toca, somos técnicos en derecho, la gran mayoría de nosotros que ya tenemos muchos años ahí en el Congreso, y nos toca poner en leyes las ideas que llegan de los representantes sociales. Nosotros estamos ahí en el Congreso, nos asignan con alguna fracción, algún diputado, y eso es lo que nos toca, las ideas, las necesidades de las personas, adaptarlas a un lenguaje jurídico, a una parte técnica, a lo que puede y lo que no puede ir en las leyes. Es en sí nuestra chamba, y muchos de nosotros pues ya hemos hecho una carrera ahí y se nos vuelve, como dice, una adicción. Exacto. Sí, el hecho de buscar el punto de conexión entre la necesidad y lo que ya tienes como Estado, creo que es algo brutal, ¿no? Porque no es fácil conjuntar dos corrientes para poder sacar la legislatura lo más apegada a los terrenales, pues. Sí, tienes que analizar muchas cosas que muchas veces pues no se dan cuenta la parte de atrás que viene de todas estas reformas. Aquí que vamos a estar hablando de la reforma judicial, que lo platicábamos antes de empezar, pues que es una reforma no judicial, es una reforma de elección judicial. Exacto. Hasta ahorita, porque hasta ahorita la parte medular o esencial que al ciudadano le duele, que es el retraso de la justicia, el cúmulo de asuntos, eso no se mejora. Lo que estamos haciendo es ahorita adecuarnos a una realidad que ya nos llevó, Exacto. que es la reforma constitucional federal, que ya nos obliga como estados a partir, bueno, teníamos un primer dique en este 2025 y que Jalisco no alcanzó a estar listo para esta elección, y nos vamos a ir hasta lo que nos permite la ley, que es el 2027. Entonces se tiene que hacer una adecuación primero a nuestra constitución, a nuestra manera de ver el Estado, que es la constitución de nuestro Estado, y de ahí a las leyes secundarias, que son las leyes en las que a las personas pues nos puede llegar a afectar, que es que si tú vas a un juicio, pues no tienes, o sea, que te tardan, llegas con el secretario, notificador, y tienen 25 cúmulos así de expedientes, y tú llegas y ¿cómo me va a mejorar eso? Pues no, lamento decirles que hasta ahorita, informarles que hasta ahorita vamos a acomodar
lo que fue un galimatías federal, lo que fue un desorden que pues quienes nos escuchen a lo mejor algo les tocó escuchar o algo les tocó vivir. Ya tuvieron un invitado aquí que les habló de su experiencia, pero como ciudadanos creo que ustedes, nosotros y cualquiera, y eso que nosotros estamos involucrados en esto, se nos ha vuelto algo muy complicado. Creo que hasta el día de hoy, en una elección normal de presidente municipal, diputado, a las 9 de la noche ya supiste quién ganó. Claro. Ay, ganó, voy a decir un nombre X, Random, Pedrito. ajá. Ganó Pedrito, va a ser nuestro próximo presidente municipal. Estamos a 23 de julio del 2025 y si les pregunto quién ganó en cualquiera de los 3 distritos de Jalisco No. quiénes son los magistrados y quiénes son los jueces y quiénes son los integrantes del Tribunal de Evaluación, nadie lo va a saber. O sea, a lo mejor los alcanzamos a contar con un ábaco los que lo saben. Entonces, Sí, pero fue una elección muy, muy complicada lo que hacíamos el análisis en días Sí. pasados. Más de 300 candidatos, tenías que elegir dentro de 6 boletas a 38 candidatos, desde la Suprema Corte hasta los jueces de distrito y pues bueno, las variaciones que había, ¿no? De colores, de materias, de números, de distritos, etcétera. Pero antes de entrar de fondo, Napo, me gustaría que nos explicaras cómo funciona el tema legislativo, algo así muy breve, o sea, ¿dónde entra la legislación de Jalisco? ¿Dónde entra la federal? ¿Cómo se conforma el Congreso local, etcétera? bueno, nosotros en el Congreso del Estado son 20 distritos y 18 diputados de representación proporcional. Todos los de aquí en el Estado, seguramente alguna vez los mayores de edad ya les tocó votar por algún diputado local. Y sobre esos son los que se conforman nuestro Congreso del Estado. El Pleno del Congreso, que es el que decide todo en nuestra entidad. Existen aquí varias figuras que es lo que mide la eficacia o la eficiencia de los diputados. Aquí tenemos iniciativas de ley, tenemos iniciativas de decreto y iniciativas de acuerdo legislativo. En esta parte que a nosotros nos va a tocar ver el día de hoy, que va a ser la reforma judicial, va a ser ya hay 3 iniciativas de ley hasta ahorita que han presentado los diputados y cada uno con sus bancadas, porque no se han presentado por un diputado individual. O sea, cada bancada ha plasmado opciones de cómo ven este proceso desde su perspectiva. Claro. Algunas muy similares, quienes no forman parte del bloque del oficialismo a nivel federal, y que aquí en Jalisco podrían ser el PAN, el MC, el PRI, y quienes representan el oficialismo federal, pero no aquí en el estado, que es Morena. Cada una, la verdad es que hacen, desde mi perspectiva, lo mejor que pueden con lo que tienen. Con lo que tienen. Con lo que tienen, porque no hay mucho hacia dónde hacerse. O sea, tenemos que llevar, hoy nos faltan 2 años, o sea, faltan 2 años para que esto tenga que ser una realidad. Y todavía no está aprobada ninguna. O sea, están presentadas. Como me preguntaba Carlos, ¿qué sigue? Pues se presentan y se tienen que analizar. Y pues ahorita en ese proceso estamos. Es un estira y afloja bastante grande. Carlos nos decía ahorita de que los miembros de la sociedad civil, cámaras y universidades están instando a que la tómbola no sea una realidad. Para quienes no sepan, la tómbola en el proceso federal les llevó 1 día y medio en una tómbola. Señores, si han visto una tómbola en algún programa, así fue. Aventaron a todos los que había y empezaron a sacar de uno por uno, y esos son los que van a la elección. Ni más ni más. Sí, se pretendía que fuera una tómbola, porque esa es una percepción personal. Se supone que todas las personas tenían derecho o acceso, cumpliendo ciertos requisitos, a postularse. Entonces, en teoría, deberían de llegar los más preparados o los mejores. Una vez estando ahí, que la suerte decidiera si eran o no, justo lo mencionan así, insaculados, es decir, por la suerte, elegidos en que fueran los candidatos. Entonces, bueno, creo que aquí en Jalisco no sé si se vaya a tomar en cuenta, si no se vaya a tomar en cuenta, si se escuche la voz de todos estos colegios, asociaciones civiles y academia. Ahorita hay dos versiones, hay 2 visiones. El gobernador ya lo ha dicho, no está de acuerdo. Del conocimiento de todo el mundo, que él no está de acuerdo, que tienen que llegar los mejores. En eso están en la misma visión las iniciativas de quienes no son de Morena, y el impasse para
quienes son de la fracción de Morena, que el impasse es o hay tómbola o insaculación o no. O sea, y eso en estos días también hubo mucho run que decían que antes de que el Congreso saliera de vacaciones de verano saliera la reforma, pero no ha habido un acuerdo sobre ese tema. Sí, y es pues bien conocido de todos que buscan algunas visiones que sea por méritos, que sea por exámenes, o sea, una combinación que vuelva un poco más real esta elección. ¿Qué quiere decir real desde mi perspectiva? Real hacia personas que sepan a lo que van. También lo platicábamos, es un tema que es un experimento que va a tener consecuencias. Este experimento federal y este experimento en el que nos vamos a meter en Jalisco, vamos a entrar en Jalisco, va a llevar un proceso de adaptación bastante largo. O sea, no es algo que suceda de la noche a la mañana. En el 28, que es cuando tengan que entrar en funciones todas las personas que sean elegidas en el 27 para este proceso, que sean los 34 magistrados, los 200 y tantos jueces, va a ser un proceso de adaptación y de prepararte para las campañas que siguen. Porque tú vas a tener que ir a campaña cada 6 años. Y tu consejo de la judicatura, que ya no va a existir. Sí, es un... O sea, porque además de que vas a terminar con el pleno, en el caso de los magistrados, les vas a decir, ¡ay, ¿qué crees? El consejo de la judicatura, que es con el que tú organizas, tampoco lo vamos a tener. O sea, ese también se va a la elección. Sí, va una nueva estructura, una nueva organización, una nueva institución que va a ser diferente, que le llaman en diferentes iniciativas con nombres técnicos diferentes, pero que va a llevar funciones de organizar y administrar quienes son la primera instancia de la justicia, que son los jueces. El Supremo Tribunal de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial en el Estado, seguirá estando en el Pleno, pero con 34 personas nuevas que sí o no pueden ser personas que ya hayan conocido el tema, porque al final de cuentas van a poder participar quienes están ahorita. Hasta ahorita en las reformas vienen contemplados qué va a pasar con los que están hasta el día de hoy. Ahorita los que ya salieron de trabajar, estas personas juzgadoras en sus juzgados de primera instancia mixtos, o los de aquí de la zona metropolitana, o los 34 magistrados, pueden elegir participar en el proceso, pero si no eligen, hay un proceso. O sea, son seres humanos que tienen sus familias, que tienen una carrera y que de un día para otro les dicen, ¿sabes qué? Pues tu dinámica va a cambiar. Entonces también se tiene que ver por estas personas y por la seguridad pues laboral, que al final de cuentas son servidores públicos. Sí. Entonces... Justo lo que platicábamos con Edgar el episodio pasado. A ver, nosotros le cuestionábamos, ¿cuál era tu visión? Desde que saliste, empezaste a ejercer, él nos dice, miren, el Poder Judicial es sencillo, necesitas carrera judicial. Yo empecé como meritorio, seguí como auxiliar, incluso como chofer, empecé creciendo, hasta donde mi objetivo ya era llegar a magistrado. Empecé a generar ciertas certificaciones, ciertos cursos, tomar exámenes en donde a veces pasaba noches enteras estudiando porque mi objetivo era ser magistrado. Entonces, esa era la manera tradicional, por así decirlo, de llegar a ese puesto, ¿no? Porque insistimos y reiteramos, es de mucha preparación. Tienes que conocer, o sea, de por sí un abogado, en cuanto está preparado para iniciar su carrera, es leer. O sea, es fundamental estudiar jurisprudencia, leyes, casos en otros países, en otros estados, para generar y tener ya esa experiencia y empezar a localizarla aquí en el estado. Ale, no sé si quieras comentar algo. Es que yo lo veo muy contradictorio porque, por ejemplo, a mí me tocó acompañar cuando hicimos la entrada del sistema acusatorio adversarial, que fue una marometa que nos echamos. La verdad, o sea, y la que se viene. Exacto, o sea, creo. ¿Tres esa? Exacto, es que hasta hoy creo que todavía en el tema de la oralidad seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo tropezones. Entonces, yo no me imagino llegar ahora, o sea, nuevamente, y se va a ir a lo mejor muy extraño lo que les voy a decir, pero con el policía de a calle y decirle, oye, el informe policial homologado, a lo mejor te lo voy a cambiar por un librito nuevo. Oye, Ministerio Público, ahora, para acreditar, tu cadena de debido proceso va a funcionar de esta nueva manera. Cuando apenas estábamos aterrizando lo que acabábamos de reformar.
o los jueces que lleguen no lo van a... O sea, ¿quién te garantiza si no llevas un proceso de selección real y válido que el que llegue sepa Discernir. este proceso? Porque es algo que se conoce con la práctica. O sea, y quien ha vivido en el Poder Judicial, su servidor, empecé mi carrera en el Poder Judicial desde auxiliar y fui notificador. Y vives esa realidad de los problemas del Poder Judicial. Por eso les platicaba, pues esta reforma es para la parte de hasta arriba de los juzgados y del Supremo Tribunal, que son los jueces y los magistrados. Pero no resuelve la Pero operatividad. no resuelve la operatividad de un Poder Judicial que a lo mejor lo que necesitaba era más recursos. ¿Por qué? Porque también es algo sabido aquí que los expedientes, tú estás en un juzgado y si a alguien le ha tocado ir, tú llegas a la mesa y ves 40 expedientes y el tuyo está hasta abajo de la pila. Y es algo con lo que uno duerme o sueña. A mí en alguna época de mi vida me tocó soñar que sacaba 3 expedientes para notificar y me llegaban 30 y era real. Yo alcanzaba a notificar 3 al día y me llegaban 40 y digo, ay, Dios mío, no. Y soñaba con expedientes. Claro. Y creo que esa es la realidad de muchas personas que están en el Poder Judicial y son muy valiosas y han crecido y a lo mejor han llegado a esas posiciones de jueces o de magistrados. Pero esta reforma, en esencia, no creo que llegue de raíz a modificar eso. Llegar, ¿no? Hay algunas esencias y unos tintes muy buenos dentro de estas reformas, tanto alguna que mencionan alguna de las iniciativas, el que se vote de manera electrónica, que sea con la urna electrónica que aquí tiene el IEPC, que tenía Muy aquí buena, el por IEPC, cierto. que haría un poco más sencillo este proceso que va a ser real ya en el 2027, en el cual al ciudadano le van a llegar y le van a dar sus boletas para diputados federales, para diputados locales, para presidentes municipales, y luego le van a decir, oiga, mire, va a tener que votar por jueces y magistrados. A lo mejor La cereza del pastel. A lo mejor en esa urna usted puede verla si es elección, si se aprueba este tipo o este modelo. Otra es también el tema de hacer una justicia digital, si bien en alguna de las iniciativas el buscar que la justicia se vuelva digital. Quienes litigan saben que en Jalisco, bueno, ha habido un avance, pero hay otros estados que nos llevan ventaja, sí. que nos llevan ventaja, que ya sí te notifican de manera electrónica, que sí ves tus avances de juicios en línea. El Poder Judicial Federal ya tiene años haciéndolo. Quien litiga temas federales lo saben, amparo. Entonces, hay cosas buenas en estas reformas, pero creo que la cereza del pastel y el meollo de todo este asunto y de todo este debate se basa en eso, en la tómbola hasta ahorita. Sí. Oye, ¿tú saliste a votar o conociste personas que fueron a votar? Yo tengo que ser honesto aquí con ustedes. No salí a votar. Porque nos tocó hacer un análisis de quiénes eran los candidatos. Y fue tan complicado entrar a la página del INE. Fue encontrar los 3 distritos, cómo estaban divididos los distritos en el estado. Quiénes eran recomendaciones quiénes eran postulaciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Cuáles eran los puestos que estaban, si eran para ministros, si eran para magistrados de circuito, jueces de distrito y en todas las materias. O sea, aquí nosotros vamos a hacer para 200 jueces y 34 magistrados. Las materias que tenemos en el estado y que va a haber, según esta reforma, en el poder, en el tribunal, en el Supremo Tribunal, que serán mercantiles, civiles y penales, con unas adecuaciones extras. Y en el tema de primera instancia, los jueces penales, los jueces familiares, jueces mercantiles, los penales con sus respectivos partes del proceso que les tocan. Y creo que para las personas va a ser muy complicado. Y para mí en lo particular, el tema federal fue, pues por eso hubo una participación del menos del 9% aquí en el estado. Sí. Creo que las intermedias van a jalar, pero yo venía platicando con mi esposa y le decía, imagínate cuando estén los candidatos a diputados de todos los partidos políticos pidiendo el voto y llegue Juanito Cuerdas de candidato a juez de primera instancia de este partido judicial. Y oiga, soy Juanito, nada más. Entonces, todavía la reforma judicial falta que te digan de dónde va a salir el dinero de las campañas de los jueces.
que nos digan cuántos van a ser los topes, porque para diputados y para presidentes municipales tienes todo muy estructurado. Ya está muy estructurado, sí. Oye, voy a poder sacar un espectacular, yo tengo lana, yo no tengo lana. O sea, va a ser algo muy difícil para... Y por eso, en lo particular, yo no lo hice, Carlos. Tengo que ser honesto, No. Y es que realmente fue algo muy, muy complicado. O sea, algo muy complicado. Nosotros hicimos un ejercicio en calle en donde les preguntamos a las personas, ¿vas a salir a votar? Y nada más era realmente la obligación de decir sí, porque ya cuando les preguntamos, ¿y por quién? No. ¿Va a haber elecciones? O sea, ya los veíamos contra la espada y la pared, ¿no? Entonces... Y te preguntaban, ¿tienes a alguien a quien me recomiendes? Ajá. Sí, les creo. Yo, en lo particular, creo que tenemos, como ciudadanos, nos va a tocar, en la que sigue, la del 27, hacer algo aquí en Jalisco, porque Jalisco se ha cosido aparte de muchas De la otras corriente realidades federal. de las Sí, corrientes. sí, Entonces totalmente. tenemos que buscar que hacernos escuchar como ciudadanos, y nos toca hacernos valer como ciudadanos de México, como jaliscienses que somos, de que este proceso sea diferente. Y en lo particular quiero salir y quiero en ese proceso sí decir responsablemente, hice lo que nos tocaba. Sobre todo entenderlo, ¿no? Porque creo que también mucho de la falta de participación fue porque todo fue corriendo. O sea, hicieron la reforma y nos dijeron, hoy tienes que votar. No nos dieron oportunidad de digerirlo. Yo creo que en Jalisco, sí pienso que el gobernador fue sabio al decir, oigan, ¿saben qué? Nosotros no tenemos la capacidad para hacer una totalidad. Me vas a paralizar. Porque somos de las entidades más grandes hablando del Poder Judicial. No, y hay que hacer, si lo vas a hacer, trata de hacerlo lo mejor posible. Claro. O sea, y no era viable para el 25 organizar una elección de esas características y de esa magnitud. Si ahorita se ve difícil al 2027, o sea, con meses era imposible. Sí, era un atropello. Es que realmente me he puesto yo a hacer un análisis profundo sobre cuáles serían las circunstancias idóneas para que la gente participe, conozca, y lo veo muy complicado. O sea, ¿cómo tú reduces tanta información? ¿Cómo descargas toda esa responsabilidad a las personas de pie, a las personas de calle, en decirle, pues ni modo, o sea, te toca elegir tus juzgadores cuando ni siquiera a las personas les interesa la justicia, a menos que hayan sido afectados en no sé, un patrimonio, una herencia, un tema familiar, un tema civil, etcétera, ¿no? Pero de ahí en más, no sé, no me atrevería a decir cuánto porcentaje de la población realmente ha sido afectada y que esté involucrada con un tema judicial y cuánta no, pero sí que ellos empiecen a decir, pues sí, o sea... Me beneficia votar. Me beneficia, yo elijo un presidente municipal y sé que me va a arreglar todos los servicios públicos, y entre paréntesis, un candidato a presidente municipal puede llegar y puede ofrecer, pero un candidato al Poder Judicial, ¿qué ofrece? Su persona. Es que esa es la realidad. Lo que van a ofrecer es su persona y su proyecto. Hay una realidad territorial en Jalisco. O sea, hay juzgados de primera instancia en los municipios. A lo mejor si fuera geográficamente con la misma persona, pudiera la gente llegar a tener un contacto con alguien que conoce, que ve en un municipio un poco más pequeño que aquí la zona metropolitana de Guadalajara. Pero aún así, en lo que tenemos procesado para la reforma, no va a ser así geográficamente. O sea, van a elegir a los jueces y el órgano de administración va a designar, si así lo deciden los diputados, que así sea la reforma, va a designar a dónde le toca a esa persona que ganó, a esos 200 personas que ganen. Exacto. Les va a decir... Porque no es un territorio ya No, designado. o sea, vas a ser de los 15, 16 penales de aquí, o vas a ser de los mercantiles de aquí de la zona metropolitana, o vas a ser de Ocotlán, de primera instancia Ocotlán, o vas a ser de Ciudad Guzmán, o vas a ser mixto en algún otro municipio. Entonces, he ahí el reto. Es un reto enorme para quienes. Para los diputados, reconozco que esto es un reto enorme, es un reto de estar estudiando, de estar viendo y hacer lo mejor que se puede, porque no puedes hacer más. O sea, tienes que tratar de adecuarlo porque la ley te lo exige. O sea, ya no hay vacío, lo haces o lo haces. Entonces, en los transitorios te dan 90 días o sea, casi en los transitorios de todas las iniciativas, 90 días para las leyes secundarias y luego 180 para que inicie el proceso. Pero, a ver, Napo, perdón, ¿qué es un transitorio? Los transitorios son el cómo van a entrar en vigor y o cómo se va a hacer lo que dice la ley.
¿Qué quiere decir? La propuesta que se ajá. está poniendo en la mesa. ¿Cómo se va a hacer realidad? Tienes 80 días, por ejemplo, 90 días para las leyes secundarias. Tienes 180 para, por ejemplo, el Instituto Electoral para organizar la elección. Nuestros procesos electorales de los intermedios inician, si no me equivoco, a finales del año que entra. Sí. En octubre, si no me equivoco. Sí, así es. En octubre del año que entra. Entonces, para ese tiempo ya tiene que estar absolutamente todo. Van a ser marchas forzadas para el Congreso, van a ser marchas forzadas para el IEPC, van a ser marchas forzadas para el Ejecutivo, van a ser marchas forzadas para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en todas se crean comités de selección en las que están hasta ahorita. Exacto. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a tener que crear sus comités de selección y van a tener que revisar y proponer 10, más o menos por ahí va, 10 personas para cada uno de los puestos. O sea, yo veo... 10 personas sí, para en cada algunas uno sí. de los puestos. Sí, o sea, van para proponerlo hasta 10. Lo vimos en el federal, que no hubo, Solo o sea, había no incluso con una sola persona. Hubo quienes quedaron únicos. Sí. Pero bueno, el Hasta 10. planteamiento... El planteamiento es que Ajá, puedan o sea, ser hasta 10 para cada uno de los nombramientos. Exacto, poniéndonos en el lugar de un diputado, el solo hecho de decir, híjole, me tengo que organizar con mi bancada. Tengo que ir y decirle a mi grupo, a ver, vamos a proponer a estos 10. Y luego viene otra bancada y hace sus propuestas. También todo eso... No, pues, y implica un los trabajo. comités se van a invitar a como Jalisco quiere, a como Jalisco lo ve, a personas académicas, a personas expertas en derecho y a la sociedad civil en esos mismos comités. Eso es lo que se está buscando. Se está buscando también que quienes se registren, o sea, primero, en las propuestas más o menos por ahí van, les voy a dar las generalidades. Para magistrados, 5 años de título de antigüedad con su posgrado y experiencia aprobada. Para jueces, 3 años, posgrado y experiencia aprobada. En alguna de las iniciativas también vienen los promedios de las carreras y de los posgrados. Que pases un examen de conocimiento. En todas viene, a excepción de la de que ya sabemos que viene de como venía lo federal, pues ahí no hay una propuesta para Son que... las cartas de recomendación. Sí, nada más. Y párale de un contar. buen ciudadano, ¿no? Y eso, en este caso tan técnico, es muy difícil. O sea, lo que platicamos va a ser muy difícil que llegue alguien que nunca ha visto esa realidad de los juzgados, pues literal yo creo que va a llegar y va a llorar cuando llegue al escritorio del juez y le digan, señor, tiene 100 ya para resolver. Claro. Y nunca en su vida ha resuelto una. Porque pues, probablemente pueda ser sin ese tipo de conocimiento que ni siquiera técnico tenga el conocimiento técnico. La experiencia a lo mejor puede ser personas que no la tengan, pero ni siquiera el conocimiento técnico de que esta es la realidad de los juzgados, esto es a donde yo me voy a ir, porque no lo van a saber. O sea, no van a saber esa realidad. Que ahí viene la resistencia de las personas, o digamos, de los operativos del Poder Judicial de recibir estos titulares, ¿no? Porque la realidad es, bueno, vas a ser la cabeza de esta máquina que ya funciona. De estos engranes que hacen funcionar tu cabeza. Yo tengo 20 años aquí y le he dado mi vida al Poder Judicial y vienes de una insaculación. Sí. Es decir, de que la suerte decidió que tú que participaras. esperemos no sea la realidad de caso Jalisco. Esperemos que no lo sea, porque bueno, sin tintes políticos y partidistas, pues no te va a garantizar nada. Y eso, siendo un ciudadano común y corriente, tú sabes que si te toca, si es por tómbola, fue por suerte, simple y llanamente. Claro. No hay otra. No, y además de que hemos sido un estado que hemos peleado muchísimo por el tema de la profesionalización. Sí. O sea, tenemos más de 4 sexenios peleando el tema de la profesionalización. Y ahora les estamos diciendo en el Poder Judicial, con el debido respeto a la Federación, que si eres un buen ser humano y si sales y riegas el pasto, puedes ser una persona juzgadora. Eso es grave porque además quienes salieron a prometer lo que no van a cumplir es una falta de respeto no nada más para ellos, para las personas que los tenemos que aguantar 9 años que son nombrados. Y más su reelección, o sea, y también, va a cambiar la dinámica de quien llegue. O sea, creo que el escrutinio público siempre es bueno en una institución y mejora y te vuelve competitivo. Pero imaginemos que en casi todos los contextos de las iniciativas de aquí son de entre 5 y 6 años, van diferentes los Exacto, jueces. sí.
y los magistrados van a ser nombramientos de 9 años con reelección. Sí. Entonces tú vas a cambiar esa dinámica que antes era dedicarte a tu parte juzgadora, a buscar también que la gente conozca lo que estás haciendo, que creo que en eso a lo mejor no estaría tan mal, porque el Poder Judicial a lo mejor la gente no lo ha conocido durante muchos años No. y no lo conoces más que, como platicaba Carlos, hasta que te toca. A lo mejor esa parte del escrutinio público podría ser buena, pero tú tienes una prioridad que no es la elección. O sea, que no va a ser estar buscando la elección, sino estar resolviendo asuntos. A ver, es que tú no puedes ser, bueno, yo así lo veo y corríjanme si estoy mal, ¿no? Tú no puedes ser un poder a puertas abiertas porque tu trabajo es a puerta cerrada en el sentido pues del estudio. O sea, Sí. no es como en el ejecutivo. Digo, en el ejecutivo pues sí, la verdad es que hay que salir, la foto, hay que socializar, hay que vernos, hay que impulsar la imagen y los proyectos. Ajá, pero tienes todo un gabinete que se dedica a hacer la chamba del que Correcto. representa. Sí, claro. En el caso del Poder Judicial, pues negativo, pareja, porque el magistrado tiene pues a sus 3 compañeros con los que tiene que decidir el asunto Sí, claro. y tiene que recibir la cuenta y, o sea, no es tan sencillo el decirle, ay, ¿sabes qué, Carlos? Magistrado Ortiz, pues ahora vamos a ir a la calle porque usted va a buscar el voto. Mira, y Unos acabas 3 de mencionar algo importante que yo creo que esta es la finalidad de este programa. Un candidato a juez, magistrado, ministro, en lo que fuera su caso, tú dices, ¿cómo demandarle lo que prometió en campaña? O sea, ellos no pueden prometer. No. Ellos no y esa es nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanos, porque nosotros debemos saber hasta dónde llegan las obligaciones y responsabilidades de ellos. Ellos nos pueden, por ganar el voto, nos pueden venir y decir que no, es que yo me voy a comprometer a que una vez que sea magistrado, todas mis sentencias van a ser favorables. Espérame, No. tú administras la justicia. Como ciudadanos ya tenemos un poquito más de callito para conocer qué propuestas son reales y qué Ujú. propuestas no Exacto, lo son, sí, porque sí. ya venimos de un proceso de concientización Así y de es. sociedad civil ya muy grande. Así O sea, es. desde que viste a tus papás de que, oye, te van a prometer el río, pues no puedes cumplir el río y ya tienes un poquito de callito, pero en esto es nuevo. Ujú. O sea, ¿qué puedes como ciudadano también desde el otro lado esperar que te digan? O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, tendrían que ser propuestas de, oye, ¿sabes qué? Tengo que tener o buscar un déficit cero, por ejemplo, un déficit Ujú. cero. Sí, te va a conllevar muchísimo, pero también hay realidades de personas juzgadoras que a lo mejor no le ponen el 100 en algún lugar. O sea, pues vas a tener que ponerle el 100. Ok. Hay un sistema, en una de las propuestas hay un sistema estatal de información judicial, que esa sería la parte en la que como ciudadano podrías ver Muy interesante. ese sistema de información judicial, que es, o sea, ya va a estar simplificado y técnicamente hecho. ¿Sabes qué? El juez fulano de tal recibe 25 asuntos en un día y resuelve 20. Ay, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo resolviste? Porque el cómo lo resolviste es solo para el ciudadano al que le importa. Pero ese sistema estatal de información judicial pudiera ser un elemento que el ciudadano... Pero va a costar, va a ser un ejercicio que le va a costar al ciudadano de decir, Sí. como empezó la transparencia o Sí, como empezó sí. el A ver. concepto ciudadano de te exijo presidente municipal que trabajes, te exijo diputado que trabajes. Ahora, Pero ha sido una transición de 20 años. sí, esto así va a ser, digo, ya no nos podemos extraer de esa realidad. Sí, sí. Va a ser una realidad que Para la que ya estamos. en 20 años vamos a tener que ver cómo fue. Les decía, nosotros probablemente, creo que ustedes son muy jóvenes y digo... Yo creo que los tres aquí Lo- somos pero jovenazos. muy probablemente No, mi querido Napo. en 25 años estaremos viendo para atrás y ver cómo fue este ejercicio, cómo fue este experimento, y espero que no sea tan malo, porque apostarle a otra cosa sería muy... Pero a ver, Napo, a mí me gustaría rebobinar un poquito en el tema de la reforma. La reforma la postula, la propone el Poder Federal. De ahí le da cierto tiempo a los estados para que la acaten. ¿Nos puedes desmenuzar este tema? O sea, ¿cómo funciona? ¿Por qué Jalisco tiene que alinearse, por así decirlo? Sí, miren, ahí les va. Esta parte se las voy a leer textual de lo que venía en los transitorios. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor, que es cuando lo publicaron,
para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de los cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del 2027, que es nuestro caso, en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección o extraordinaria del 2025, que a nosotros ya se nos fue, o de la elección ordinaria del 2027. Esa es la obligación. Ahí está el meollo del asunto. No tenemos más que una fecha fatal, que es el 2027. ¿Y qué pasa si Jalisco no lo cumple? ¿O algún otro estado? O sea, no hay opción de no cumplirlo, porque No, somos porque Sí, es constitucional. O sea, ya no podemos... O sea, tendremos que hacerlo sí o sí. Perfecto. A ver, por ejemplo, y haciendo un análisis, nosotros no somos un gobierno que va con la inercia federal, ¿no? Ujú. Somos 2 estados que nos hemos elegido de manera diferente, hablando de Movimiento Ciudadano. Yo sí aplaudo, por ejemplo, que el gobernador haya sido, digamos, cauto, porque además él venía entrando, teníamos un Enrique Alfaro que estaba dejando el estado, cuando nos pidieron que hiciéramos el proceso electoral. Hubiera sido brutal para él quedarse sin el Poder Judicial, o sea, vaciar el Poder Judicial y ni siquiera haber llegado a la Casa Grande, Sin ¿no? conocerlo. Pero también veo con un poco de preocupación que de repente la federación le llamamos mucho la atención, ¿no? Los estados que no formamos parte de la ideología les llamamos la atención. Entonces, por eso será que dentro de nuestro Congreso hay toda este nerviosismo para la implementación, aparte de que, bueno, sabemos que operativamente va a ser avasallador, ¿no? O sea, tú sí ves que el tema de que no seamos parte de la corriente puede ser algo que nos genera presión. Creo que políticamente sí. Esta parte, pues, les toca verla y vivirla a quienes están como diputados y Claro. a quienes están en la toma de decisiones. Y sí tiene que ver, o sea, porque el estira y afloja se nota. En los medios lo percibes. Una parte de la función que nos toca y veces a nosotros como asesores es estar siempre leyendo y siempre informándonos de lo que está sucediendo, aunque no sea técnico. ¿Por qué? Porque eso te da el pulso de qué es lo que sigue. El feeling, Ajá, ¿no? el feeling de qué es lo que sigue, porque pues tienes que tratar de estar informado. Y sí, o sea, sí se va a generar una presión, porque hay un impasse para el oficialismo, que es la elección aleatoria, por suerte, la tómbola o insaculación. Y por parte de MC, el PAN, PRI y los demás, de buscar una manera que sea en base a la capacidad de las personas que se registren, que sean quienes puedan participar en ese proceso de elección, que es el meollo de todo esto. O sea, la elección, que las personas en este 2027 lo vayan a elegir. O sea, pues no hay mucho, y creo que se está haciendo lo mejor con lo que se tiene, porque el transitorio es muy claro. O sea, no hay, a lo mejor algunos dirían, no, hay que seguir como estamos, pero no podemos, somos una federación y o sea, nuestra máxima legislación es la Constitución, y ya lo dice en la Constitución Federal, y ya no hay cómo hacerlo. Vuelta atrás. Claro. Y todos creo que son muy responsables, todos han sido muy responsables en presentarlas, en presentar en tiempo y forma sus iniciativas para que sean analizadas, que es la parte en la que ellos pueden plasmar lo que ellos ven, o la visión de su de su electorado, el PAN, el MC o el PRI. O sea, cada uno busca en base a lo que ellos ven. Y creo que, les digo, sí hay partes muy valiosas en cada una de esas iniciativas, pero sí, o sea, la implementación práctica de esto va a ser trabajo cuesta arriba para todos los que estén involucrados, para todos y cada uno de los involucrados. Claro. Y los ciudadanos. Es correcto, Que- justo eso es a donde iba. Y yo en los episodios pasados, te lo platico, siempre mi tema cívico está al 300%, ¿no? Entonces yo les decía a mi familia, vamos a salir a votar. No, es que la reforma, le dije, a ver, la reforma ya está. La elección ya está. No te puedes hacer a un lado, no puedes voltear hacia otro lado y no verla. Tu responsabilidad como mexicano es sal y vota. Si bien a lo mejor estás en contra, porque bueno, según las estadísticas, 12 millones de personas, de mexicanos, votaron de 129 millones de mexicanos.
estamos hablando del 11%, pues sal y anula el voto. Si estás en desacuerdo, sal y anula el voto. ¿Por qué? Porque a la hora de anular el voto tú reduces ciertas características de elección que se prestan a otras cosas, que si metieron, que si no metieron, que si sacaron, que si movieron, etcétera. Pero tu obligación como persona es salir y votar, ¿no? Entonces creo yo que esa es nuestra chamba como mexicanos, informarnos, estudiar todo el perfil, preocuparnos por lo que nos está pasando. Vienen muchas cosas enfrente, viene la ley, viene la reforma de la ley fiscal, viene la reforma a la ley electoral, o sea, vienen todavía, a partir de todos estos temas y todos estos cambios, vienen otros, o sea, viene la curva biométrica de lo que platicamos, el día de hoy ya se aprobó, bueno, ayer se aprobó ya también el cambio de, ya no es constancia fiscal, ya viene otra constancia digital, entonces no podemos ser ajenos a todos estos cambios que nos van a afectar a mi futuro inmediato y a lo mejor al futuro de mis hijos y a la estabilidad económica y a la estabilidad de los poderes, etcétera. Entonces participemos, por amor a Dios, participemos. Sí, el ciudadano, el jalisciense va a tener que empaparse de todo lo que está pasando, y este tipo de programas y el que se discutan las cosas y el que se debatan las cosas es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. O sea, tenemos que enterarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces, sé que son temas, hay veces para las personas son muy aburridos, o sea, pero es muy aburrido hasta que caes al juzgado. Es correcto. Y llegas y... Oiga, el intestado de mi abuelito. Ay, el juez no viene. Oiga, el juez no sabe. Oiga, me cambiaron el juez. Me cambiaron el juez. No encuentra mi expediente. Que me quiero... Exacto. Se inundó la bodega donde teníamos los expedientes. Ya no tenemos. Sí, no, y imagínense, o sea, un tema de alimentos, o sea, una son custodia, una custodias, libertades, o sea, son temas muy, muy delicados. No es como un bache, es muy importante un bache que se resuelva, pero la magnitud del impacto hacia el ciudadano, que tengas un juez que no sepa realmente cómo funciona un juzgado familiar y cuánto tiempo tiene para decretar alimentos, órdenes de protección, las órdenes de protección para las mujeres, por ejemplo, son cosas que no puedes poner en manos de personas que no conozcan. Es correcto. La verdad es que tengo compañeros en el Congreso y quien lo ha dicho, a lo mejor y me escucha lo sabe, que esto no es mío. O sea, no es lo mismo cuando legislamos en el tema de áreas verdes que cuando legislamos con temas que tienen que ver con la libertad y la seguridad de las personas. O sea, tienes que ser, si eres responsable para ver el tema de áreas verdes, tienes que ser 6 veces responsable para reformas que tienen que ver con la privación de la vida, de la libertad de una persona, o la seguridad de un niño, o la protección de una mujer. O sea, tienes que analizarlo 20 veces. ¿Cuáles son las ramificaciones? Porque si tú sacas, o en el Congreso sale una ley que no está bien estructurada y que no está bien, o sea, pones en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, y este es un tema muy parecido y es un tema muy complicado, y creo que también por eso se está llevando tanto tiempo. Yo quisiera comentarles y compartirles. Yo veo hoy a las juventudes en esta ideología positiva de no me entero, y como no me entero no está pasando. No sucede. Y creo yo, con todo el afán de invitarlos a que se enteren, que es la manera en la que permitimos los atropellos, que luego salimos a la calle a decir que estamos en contra. Exacto. Pero de entrada ya dijimos, por ejemplo, ¿no? Acabo yo de meter a mi hija con verano, y platicando con diferentes mamás, yo venía viendo las noticias y me dice una mamá que alcanzó a ver: ay, no, yo no veo noticias. Yo la verdad es que como quiero ser una persona feliz y amanecer muy contenta, por favor, no vayamos a comentar nada del asunto. ¿Okay? Muy respetable. Y es la moda. Sí, pero el hecho de que no te enteres no te exime de la responsabilidad. Exacto. Si no me entero, no pasó. Ajá. Ese es el lema de si no me entero, no pasó. Sí. Y muchas veces reparamos, como dicen en el rancho, reparamos esto. ¿Cómo es posible que esté pasando? Tiene 20 años pasando. Claro. O sea, oye, tiene 20, pero te vienes enterando en este último. Y es una realidad que está pasando. Es una realidad que esta sociedad ha aceptado, y creo que tiene que cambiar. Y
va a cambiar en el esfuerzo que hagamos nosotros, con quienes esté cerca de nosotros. Si tú estás escuchando, pues levanta a tu mamá, a tu abuelita y dile, oye, en el canal del Congreso se van a poner, que hay un canal, Sí, también digo, creo que hay veces no hay muchas visualizaciones, pero es un mecanismo de comunicación que sirve. Entonces, cuando haya sesiones, ponte a ver, porque te vas a dar cuenta que hay cosas valiosas que están sucediendo ahí que tú no te enteras hasta 1, 2 años después. El tema del cuidado de los animales, o sea, tiene pasando mucho, ya ha pasado muchos filtros en leyes. Entonces, y este tema de la reforma judicial es algo que se tienen, qué bueno que hay personas que les interesa y que se estén informando, porque nos va a afectar y afectar y nos va a tocar la vida a muchas personas en algún momento. O sea, en algún momento de la vida alguien tiene que pasar por un testamento. Es correcto. En algún momento de la vida alguien tiene que pasar, espero que no, pero es el 50% un divorcio. Alguien tiene que pasar por alimentos en ese caso. O sea, y espero que los demás temas de materia que vean los jueces no les toquen, pero estos son sí o sí. O sea, algún momento alguien de tu familia va a fallecer y vas a tener que llegar a un intestado o un testamentario. En algún momento alguien cercano a ti se va a divorciar y tú vas a tener que buscar la manera, ir a declarar, no sé, digo, ya ahorita ya no funciona tanto así. Mira, pero no nos vayamos lejos. Cotidiano ya es el robo de identidad. Sí. Y, por ejemplo, se han buscado blindar esa parte, pero no hay la participación suficiente para poder tener toda la información que necesitamos filtrar para tratar de estar más blindados, porque esa es la realidad, ¿no? Muchas veces el reclamo social es que legislaron y la realidad es que no funciona, sí, pero no participan. O sea, a lo mejor el participar, digo, creo que lo has vivido más que yo, hay muchísima gente que va y se planta en el Congreso y se quedan ahí esperando a los diputados. Sí. Es la menos, pero sucede. Sí, y hay cambios. Sí, hay veces que no te das cuenta que, digo, también sucede que existen reformas que no están, digo, ya ahorita ya existe por ley el tema de las consultas en temas de niños, en temas de derechos humanos, y eso te obliga, o sea, ya no puedes legislar sin que haya consultas, y la Suprema Corte, antes de que esta Suprema Corte te obligaba a que si tú promulgabas una ley que no llevaba consultas, va para atrás. Y tienen que hacer las consultas tanto en grupos vulnerables, en derechos humanos, niños. Eso es bueno. Y ese tipo de cosas ya se están volviendo una generalidad. Y ya cuando un diputado presenta un tema de estos, desde el principio va mentalizado, tengo que hacer consultas, y consultas con estas características, y tengo que invitar expertos. Entonces, vamos avanzando y va evolucionando este tema. Claro, y eso es lo debido, eso es el deber ser del tema legislativo, porque ¿cómo tú vas a causar reformas de algo que desconoces? Al final de cuentas no te impacta a tu círculo cercano, vas a impactar a todos los habitantes del estado de Jalisco, ¿no? Me causaba ironía hace ratito que decían sobre el tema de la participación y demás, porque yo les decía a mis amigos y a mis familiares, a ver, es tan irónico que salgas a marchar de blanco protestando, pero que no salgas a votar. O sea, realmente no minimizo las marchas porque te dan una percepción. Sí. Te dan una percepción, pero ojo, nada más es una percepción. A mi punto de vista muy personal, no hay ningún cambio. Es que no trasciende. Así es, no trasciende. Es un movimiento, o sea, de un impacto que, pues... Que tuvo un pico de un día, una semana, en medios. Y fue nota y ya, ¿no? Saliste ahí, qué padre, conociste gente, dijiste que no estabas de acuerdo. Pero... siendo muy respetuosa, ¿a quién le importa? Pues sí. O sea, ahí es donde, híjole, hay que buscar la manera de dirigir la fuerza, de dirigir el esfuerzo. Causar, es correcto. Exacto, o sea, buscar la ruta. Y la ruta es participar, y la ruta es, aunque sea aburrido, y la ruta es, aunque te despiertes y te estreses. O sea, por favor, porque la omisión no deja, o sea, no va a evitar lo que ya está sucediendo. Es correcto. Pues muchas gracias, Napo, asesor parlamentario del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Gracias a ustedes, Ale. Esperamos verte más seguido. Cuando gusten estamos a la orden. Gracias a ustedes, y sigan escuchando temas y sigan escuchando programas que les mejoren la vida. No que hay veces escuchar cosas bonitas te hace feliz 5 minutos, pero escuchar cosas que te van a poner a pensar
te van a mejorar la vida en un futuro. Entonces, qué bueno que existan este tipo de programas. Pues quedamos invitados, ¿verdad? Es a correcto. que regreses cuando tú quieras. Mire, utilicen esta plataforma como incluso hasta medios de consulta en donde quieran ustedes proponer, no sé, algún tema, ponerlo sobre la mesa con todo gusto. Si existen algunas personalidades de diputados que quisieran participar, estamos totalmente abiertos. Y Ale, yo en lo personal me comprometo para el siguiente episodio, Ok. algo de lo que mencionó Napo muy importante es... existen estadísticas que se tienen que tomar en cuenta. Es Ok. decir, no simplemente es el dedazo, no. Hay estadísticas con base a las circunstancias y que todos los días suceden en Jalisco, en donde es tanto porcentaje que tú a la hora de salir vayas a tener un accidente, ¿no? Me Ujú. refiero en el tema de estafas, tú puedes caer en una estafa, no sé, 30% probable porque te mueves en el phishing, todo el tema de la suplantación de identidad que mencionabas. Ujú. Entonces vamos analizando todos estos temas, ¿no? A los que Ok. estamos todos los días expuestos, qué tan probable es que te pase. Obviamente un ejemplo sencillo, si tú vas en moto es más probable que te accidentes, o cuando te accidentes sufras más lesiones. ¿Por qué? Porque pues vas expuesto. Pero bueno, analizando todo este tema, ¿te late? Ok. Sí, claro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Revisión de Rutina. Nos vemos en nuestro próximo episodio, el episodio 4. Ale, Napo, Sí. muchas gracias. Napo, Gracias, muy saludos. gracias. Te agradecemos que nos des una idea. A ustedes, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Ale.